castigo, sanción, genial. Siguiente sinónimo de la palabra, otra palabra que también es usual. Antípoda. Antípoda. Uy, antípoda. Opuesto, contrario, exacto, Cristina. Bien, bien. Siguiente sinónimo de la palabra íncito. Íncito. Vamos, recuerden que es íncito. Está ahí. A ver, ya llegó el mensaje, ya está el mensaje de Alexander. No precisamente. Bueno, es indirecto. Ok, Alexander. A ver, ejemplo. Ejemplo. Nacemos con facultades, es decir, capacidades íncitas. Claro, Cristina. Inherente, innato, connatural. Inherente, innato, connatural. Exacto. ¿Cuántos términos vamos? Creo que llevamos 5 términos. ¿O a uno? ¿Cuántos términos? Creo que llevamos 5 a uno. Ah, no, 4. Falta un término. Sinónimo de la palabra. A ver, otra palabrita que sea usual. Ya, esta palabra también no es un tanto usual, pero es necesario que recuerden. Kid. 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 Razón, motivo, esencial. Claro, Johanna, razón, motivo, esencial, primordial. También, sí. Quiero saber el kit del problema. No me cuentes lo accesorio, no me cuentes lo secundario. Yo quiero saber el porqué, la esencia, lo principal, el motivo. Kit. Jóvenes, entonces si de repente a ustedes les preguntan, ¿cuál es el kit del texto? ¿Cuál es el kit del texto? Lo principal, lo esencial. ¿O cuál es la idea kit del texto? Principal. Claro, Rodrigo, exacto, sí. Bien, jóvenes, ya está, ya practicamos el vocabulario que corresponde, el repaso de vocabulario que corresponde al día de hoy. Y voy a compartir la diapositiva para empezar con el reforzamiento. Para empezar con el reforzamiento que nos corresponde trabajar el día de hoy. Un segundo. Un segundo. Bien, a ver, ahora sí. Pantalla completa. Chicos, una consulta. ¿Ustedes están revisando exámenes anteriores? ¿Están repasando también con exámenes anteriores? ¿Sí? Perfecto. Genial. Sí,
Es importante. Profe, pero si todavía no voy a postular, profe, falta mucho. No, igual. Tienes que revisar para ir acoplándote, para ir acostumbrándote a la manera, a la forma. De hecho, ya pues aquí en todos los cursos se trabaja las preguntas tipo DECO, así que no te van a sorprender con las preguntas, pero es un plus ya que te vas acostumbrando, te vas adaptando a, a las maneras de preguntas. Bueno, si bien es cierto, no se repite la pregunta, pero a veces preguntas similares. A veces sí preguntas similares. Jóvenes, para empezar, de una vez. Aquí, ahorita yo voy a compartir la diapositiva, mejor para empezar de una vez. Como hoy día nos toca reforzamiento, no trabajamos la parte teórica. Empezamos con el texto número 1. ¿Les parece? Sí, Jan, Rodrigo, Johanna. Empezamos con el texto número 1, siendo 2,11. 2,11 hasta las 2,19. 8 minutos. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Chicos, ¿está? Ah, ok. ¿Está ahí? Estoy compartiendo. ¿O no estoy compartiendo? Pero por cierto, ustedes también tienen el PDF. ¿No estoy compartiendo? Oh, qué raro. Bueno, a ver, voy a compartir otra vez. Ya no se preocupen. Claro, ustedes tienen el PDF. Y se supone que también antes de empezar la clase ya van leyendo. Claro, tienen ustedes el material, creo que tienen ya desde la semana pasada, ¿no? Desde la semana pasada. Bien, jóvenes. A ver, mira, de casualidad cerré el... Bien. Alex, el material está desde la semana pasada. Cada quien tiene, cada quien tiene ciertas situaciones que es muy aparte. Yo comprendo tu situación, también trabajo, estudio, bien, pero es preferible que vayan descargando, si ya tienen antes el material, vayan descargando antes el material. Bien. A ver, jóvenes, empezamos. Texto A. Un sistema de convivencia en libertad debería respetar el derecho de disponer de los bienes propios. Sistema de convivencia en libertad. Sistema de convivencia en libertad. Supone que es el respeto a disponer de los bienes propios como se plazca. Como se plazca. Esto sin que perjudique a otros. Esto sin que perjudique a terceros. A ver, entonces, jóvenes, supongamos que Ian, Alex, Rodrigo viven en una sociedad donde hay libertad, conviven en libertad. Bien, se concentran, por favor, jóvenes, se concentran. Bien, yo puedo ser muy condescendiente, te puedo explicar 5 o 6 veces. Lo que no es correspondiente a la clase o está fuera del rigor de la clase, hay que tener tino. A ver, jóvenes, entonces supongamos que viven en una sociedad donde se convive con plena libertad. Donde se convive con plena libertad. Entonces, si se convive con plena libertad, ellos pueden disponer, hacer y deshacer con sus bienes lo que se les plazca, según el texto. Claro, Rodrigo, exacto, sí, 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 sí. En un sistema de convivencia en libertad, la persona puede hacer y deshacer como se le plazca sobre sus bienes. Puede vender su bien, puede regalar su bien, puede donar su bien, lo que se le plazca, porque son sus bienes, porque es su propiedad. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Esto sin que perjudique a terceros. La donación voluntaria de un bien es una decisión. La donación voluntaria de un bien es una decisión que en principio un gobierno no debería impedir ni limitar mediante la aplicación de un impuesto. Fíjate que dice que un gobierno no debería impedir, limitar, restringir mediante la aplicación de impuestos. Profe, ¿cómo es esto? A ver, vamos con un ejemplo. Supongamos que Rubí tiene un terreno. Rubí tiene un terreno y
quiere donar ese terreno a una asociación animalista. Rubí quiere donar ese terreno a una asociación animalista. Pero el gobierno le dice, a ver, Rubí, un ratito, si quieres donar ese terreno a esa asociación animalista, tienes que pagar un impuesto. Según el autor, bueno, la autora del texto, porque es autora, según la autora del texto, el gobierno debería impedir la intención que tiene Rubí de donar o no debería impedir la intención que tiene Rubí de donar aplicándole impuestos. No debería. No debería. ¿Y de qué manera el gobierno impide? ¿De qué manera el gobierno impide, restringe, limita la intención de Rubí de donar? ¿De qué manera? ¿Diciéndole que no? ¿Negándose o aplicando? Exacto, mediante el impuesto. Genial. Aplicando el impuesto. Jóvenes, entonces, hasta aquí, para la autora del texto. Hasta aquí, para la autora del texto, la aplicación de impuesto, ¿considera que es favorable o que restringe la voluntad? La desfavorable, restringe la disposición que uno quiere hacer con su bien. Al fin y al cabo es tu bien, ¿no? Al fin y al cabo es tu propiedad. Con excepción de los regímenes colectivistas, en los demás sistemas de organización social se considera legal la propiedad individual de los bienes de producción o de consumo, así como los instrumentos de ahorro y de atesoramiento. Esa es excepción. Esta excepción no es tan crucial aclarar porque no hay pregunta que implique este detalle. Vamos con este punto que es crucial. Después del conector por ello, vamos con este punto que sí es crucial. Después del conector por ello. Recordemos que el conector por ello es conector de consecuencia. Y aquí, después de este conector, nos vamos a dar cuenta que hay una idea crucial, importante. El impuesto a la herencia. Uy, entonces, si dice impuesto a la herencia, ¿solo estamos hablando de donación? Genial, Alex, perfecto, perfecto. Porque también todos participan, ¿no? Ese es el punto, porque si yo hablo y no participan. Jóvenes, ¿solamente se circunscribe al hecho de donar o también al hecho de dejar una herencia? Si dice el impuesto a la herencia, también al hecho de dejar una herencia. Claro, también al hecho de dejar una herencia. Por ello, el impuesto a la herencia desconoce la intención, propensión es intención, apuntamos, propensión es intención, la propensión natural del ser humano a constituir una familia. Profe, no entiendo, ¿cómo es eso? Vamos con un ejemplo. Ya, yo me voy a poner de ejemplo, porque de repente me dicen, profe, no, yo no quiero tener hijos, no me ponga como ejemplo. Ok, bueno, yo tampoco tengo hijos, pero no, no quiero que por ahí se... Ah, ok, ya, Alex, entonces, vamos con Alex. Supongamos que Alex, mi gata, a mi gata le voy a dejar herencia. A mi gata, quién sabe, ¿no? Quién sabe, quién sabe. Ya, supongamos que Alex tiene familia, tiene sus hijos. Supongamos dos hijos, ya, dos hijos, tiene sus hijos. Él ha amasado su fortuna, él ya tiene una fortuna con trabajo, esfuerzo, con el ejercicio de su profesión, ya tiene su fortuna. Tiene dos hijos y a cierta edad, ya, de repente en su ancianidad, quiere dejar como herencia sus bienes, su casa, un terreno, un auto a sus hijos. Obviamente porque son sus hijos, quiere dejarles una herencia. Al dejar esa herencia, va a tener que pagar él impuestos. Al dejar esa herencia, al dejar sus bienes como herencia a sus hijos, él va a tener que pagar un impuesto. Este impuesto desconoce la intención del ser humano a constituir una familia. ¿Por qué? Porque de repente él no tiene el dinero necesario para pagar el impuesto, o de repente sí tiene, pero le parece muy injusta la cantidad que tiene que pagar. Y hay casos donde la persona tiene el dinero, pero le parece la cantidad del impuesto le parece muy injusto. Entonces, no le parece apropiado pagar esa cantidad de impuesto a la herencia, solo por el hecho de dejar su herencia. Puede ser también, puede ser, ¿no?
O sea, por querer pagar la herencia, de repente vas a tener que vender tu auto, tu terreno para poder pagar el impuesto, se va. Se puede ir, exacto, ¿no? Se puede ir en la herencia, se puede ir en la herencia. Entonces, de repente no le conviene, ¿no? Bien. De repente no le conviene. No le conviene porque o no tiene o porque le parece muy injusta la cantidad. Jóvenes. Entonces, si dice, desconoce la intención natural del ser humano a constituir una familia, claro, el impuesto a la herencia desconoce ello, porque la intención natural de una persona es formar una familia, tener sus hijos, según el texto, tener hijos, dejar sus bienes como herencia a sus hijos. ¿Y por qué pagar impuesto? ¿Por qué pagar herencia? Como bien mencionaba Alex, puede ser que esa herencia se vaya pagando el impuesto y al final ya no quede nada o casi nada. Por eso es que dice desconoce, ya que no considera la facultad que tienen los hijos de recibir el legado, de recibir la herencia de sus padres. Puede ser, como bien mencionaban sus compañeros, que tenga la intención de dejar una herencia, pero por pagar el impuesto se recorta la herencia. Por pagar el impuesto tengo que vender ciertos bienes para pagar el impuesto. Se va cierta parte de la herencia. Desconoce la intención del ser humano a formar una familia. Jóvenes, si la autora del texto dice que el impuesto a la herencia desconoce, no considera, no toma en cuenta la intención que tiene el ser humano a formar una familia y a sentirse responsable por el bienestar de quienes lo rodean y no solo del propio, ¿está a favor o en contra del impuesto a la herencia? Si dice que el impuesto a la herencia, en la primera parte indica, ¿no? El impuesto a la herencia restringe mi intención de donar, restringe mi propensión de hacer y deshacer lo que yo desee con mis bienes. Y luego dice aquí que, exacto, en contra, ¿no? En contra. Y luego dice aquí que el impuesto a la herencia desconoce, no considera la intención que tiene el ser humano formar una familia. Y aún en el caso, incluso en el caso de que no haya familia, no puede negársele a una persona a establecer lazos de afecto con otras personas y las tenga como objeto de sus esfuerzos, ahorros y sacrificios. Claro, también. Eh, supongamos que supongamos que Mariela, con su profesión, ha amasado su fortuna, tiene una gran fortuna, y de repente no quiere dejarle la herencia a sus hijos. No se achoró y no quiere dejarle. No, porque hay casos también. Hay casos. No quiere dejarle la herencia a sus hijos, pero quiere dejarle la herencia de repente eh, a su madrina. Supongamos, no hay relación parental, familiar con su madrina, pero ella quiere tanto a su madrina, tiene tanto afecto a su madrina que le quiere dejar. Según el texto, el impuesto a la herencia niega a alguien establecer lazos con otra persona para dejarle su herencia, dejarle sus bienes. ¿Y por qué niega? Porque va a tener que pagar el impuesto. Y en muchas ocasiones o no hay para el impuesto o es muy excesivo, que la persona no quiere pagar. No se sabe, no se sabe, no se sabe. Bien, a ver, jóvenes, ustedes que han leído el texto B, ¿a favor o en contra del impuesto a la herencia? Ustedes que ya leyeron el texto B, ¿a favor o en contra del impuesto a la herencia? Claro, exacto, Rodrigo, a favor. El derecho a disponer de los bienes propios es legal, siempre y cuando no se perjudique a otros, tal como se señala en el texto anterior. Lo mismo señala el texto anterior, ¿no? Que disponer de mis bienes como se me plazca, es en una sociedad de convivencia libre, siempre que no perjudique a otros. Si una persona nace en un medio que lo exime, lo libera de trabajar, ustedes que ya leyeron el texto, ¿cuándo una persona puede estar liberado de trabajar? ¿Cuándo una persona puede estar eximido, liberado, exonerado de trabajar? ¿Cuándo?
¿Cuando no goza o cuando goza de una gran fortuna? Tiene demasiado dinero, goza de una gran fortuna, tiene demasiado dinero, uy, ya, hasta para votar. Tanto dinero tiene que ya no necesita trabajar. Es evidente, ah, caray, dice, es evidente que ese derecho está perjudicando a terceros. Jóvenes, según la autora del texto B, el hecho de que una persona tenga tanto dinero que ya no se le, que ya, ¿se han escuchado de los Nepo Babies? Los Nepo Babies, hace un tiempo escuché de los Nepo Babies. Jóvenes, el hecho, el hecho de que una persona tenga tanto dinero que ya no tenga la necesidad de trabajar, para la autora del texto, ¿perjudica o no perjudica a terceros? ¿Lesiona o no? Sí perjudica a terceros. Sí perjudica. Ahora, a ver, analicemos. Supongamos que yo soy la única nieta de un empresario acaudalado, millonario, bueno, fuera, ¿no? Una broma, de un empresario acaudalado, millonario, y me deja como herencia toda su, todos sus bienes, toda su fortuna, todos sus bienes, toda su fortuna. Porque no tiene hijos, soy la única familia que le queda. Me deja todos sus bienes. Viendo, revisando y analizando bien, exacto, Johanna, ya no, viendo, revisando y analizando bien, ya no trabajaría. Uy, viviría holgadamente, tranquilamente, ya no trabajaría. Jóvenes, ese derecho que tengo de recibir la herencia de mi abuelo, ¿perjudica o no perjudica a terceros? ¿Daña, lesiona, afecta o no afecta? Si daña, si lesiona, si afecta, según el texto, según el texto. Ahorita vamos a ver por qué, vamos a analizar por qué el autor del texto, por qué la autora del texto indica que perjudica, que lesiona, que afecta a terceros. Ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Sigamos leyendo. Pues deja en desventaja a los que deberán hacerlo para sobrevivir. Se plantea aquí el mencionado problema del nieto de Rockefeller, y es la posibilidad de que el nieto de Rockefeller no trabaje ni un solo día de su vida, tanto dinero, y la nieta de un indigente tenga que hacerlo durante toda su existencia. Ah, claro. A ver, ayúdame a revisar esta parte. El nieto de Rockefeller recibe una gran herencia que hay la posibilidad de que no trabaje ni un solo día de su vida. La nieta de un indigente, sí. Dime, entre el nieto de Rockefeller y la nieta de un indigente, ¿hay una brecha? ¿Hay diferencia o no? Claro. ¿La diferencia solo sería económica o también social? A ver, ayúdame. ¿La diferencia solo sería económica o también ambas? Exacto, ambas diferencias, ¿no? Socioeconómica, ¿no? Socioeconómica. Sí, en varios ámbitos, pero básicamente en esos dos, ¿no? Diferencia socioeconómica. El nieto de Rockefeller va a estar en la clase alta. No va a trabajar ni un solo día de su vida. Está en una posición privilegiada. La nieta del indigente va a tener que trabajar todos los días de su vida para sobrevivir y está en la clase baja. Dime, ¿hay facilidad? ¿Se puede asegurar que hay facilidad que la nieta del indigente que está en la clase baja ascienda a la clase media? ¿Ascienda a la clase alta? ¿Hay facilidad para poder asegurar? No, no. Entonces es como que el rico se queda siendo más rico y el pobre se queda siendo más pobre. El rico se queda siendo rico, el pobre se queda siendo pobre o más pobre. Por lo tanto, el impuesto a la herencia no se enfrenta a la posibilidad de constituir una familia. Ah, caray. ¿Recuerdas que en el texto anterior se indica que el impuesto a la herencia desconoce la propensión del ser humano a constituir una familia? Y aquí dice, el impuesto a la herencia no se enfrenta, no desconoce la posibilidad del ser humano a constituir una familia. Dime, ¿esta parte coincide
o es contraria a la idea que se menciona en el texto A. Esta parte no se enfrenta a la posibilidad de constituir una familia. Exacto, contraria, porque en el texto A indica, ¿no? El impuesto a la herencia desconoce la propensión natural del ser humano a formar una familia. Aquí dice, no, no se enfrenta, no desconoce la intención del ser humano a formar una familia, ni a la de cuidar a los seres queridos o de otras personas con los que se establezca lazos de afecto. Admite, acepta que se deje como herencia la casa o un patrimonio que no perjudique los derechos a otros ciudadanos ni de otras familias. Ah, mira, fíjate que la autora del texto B indica que el impuesto a la herencia no desconoce la intención del ser humano formar una familia y acepta que se deje como herencia, los bienes que no lesionen, los derechos de otros ciudadanos. Profe, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué el hecho de que yo deje una herencia no vale y que me cobren el impuesto a la herencia? El hecho de que yo deje una herencia y me cobren el impuesto a la herencia no perjudica a otros, no lesiona los derechos de otros. A ver, analicemos. Supongamos que Rodrigo deja una herencia a sus hijos. Ya tiene, supongamos, un hijo, ya deja herencia a su único hijo. De tanto trabajo, fruto de su profesión, le deja la herencia a su hijo. Paga su impuesto a la herencia. Ya, Rodrigo, paga su impuesto a la herencia. Es acaudalado y paga el impuesto a la herencia. Ese impuesto a la herencia, en teoría, ese impuesto, como todos los impuestos en teoría, ¿a dónde va? ¿A los bolsillos de Rodrigo o a las arcas del Estado? A ver, ayúdame a analizar. A ver, recordemos cómo es que funciona el sistema estatal. Ese impuesto, como todos los impuestos, va a las arcas del Estado, ¿no? Va a las arcas. Y, ok, va a las arcas del Estado. Ese impuesto, en teoría, ¿no se utiliza o se utiliza para invertir, remodelar, por ejemplo, hospitales, colegios estatales, universidades estatales? Claro, en teoría los impuestos sirven para invertir, remodelar todos los sistemas de, no solamente de salud, de educación estatal, hospitales, claro, San Marcos, Callao, Villa Agraria, sí. Chicos, una consulta. ¿Y los hospitales, los colegios estatales, las universidades estatales, no atienden o atienden a los que necesitan? ¿No atienden o atienden a los, claro, lo, a los que necesitan? Dime, los colegios estatales, los hospitales, las universidades estatales están orientadas particularmente, principalmente, únicamente para atender a las personas que se encuentran en un nivel superior, tanto social y económicamente, como el nieto de Rockefeller, un ejemplo, ¿no? No, sino atiende a las personas que necesitan, a los menos favorecidos. Ah, entonces por eso dice, ¿no? Por eso dice, acepta que se deje como herencia sin que perjudique los derechos de otros ciudadanos. ¿Por qué? Porque ese impuesto pasa a las arcas del Estado y en teoría se utiliza para invertir, remodelar, mantener, conservar los bienes estatales, los servicios estatales. Vela, para que se brinde protección y posibilidad de una vida plena al mayor número de personas. Uy, entonces, ¿en contra o a favor del impuesto a la herencia? Texto B. ¿En contra o a favor del impuesto a la herencia? A favor, ¿verdad? A favor del impuesto a la herencia. Bien. Jóvenes, pregunto. Entonces, a ver, si la autora del texto B está a favor del impuesto a la herencia, para la autora del texto B, el impuesto a la herencia restringe mi disposición sobre mis bienes.
si está a favor del impuesto a la herencia. No restringe, no restringe. En cambio, para el texto A, el impuesto a la herencia restringe, sí restringe mi disposición a hacer o deshacer lo que, como a mí se me plazca sobre mis bienes. En el texto B sí restringe. Bien. A ver, antes de proseguir, en una sesión me comentó una señorita, profe, aquí tengo una duda. Me parece que la bibliografía es la misma para ambos textos. A ver, revisen, chicos. ¿Les parece? ¿Les parece que la bibliografía es la misma para ambos textos? ¿La fuente bibliográfica es la misma para ambos textos? Sí. Sí, le dije, sí, es la misma. Y me dijo, profe, entonces, ¿cómo? ¿La doctora está a favor, en contra? ¿Cómo? ¿Cómo es? Algo así me comentaron, Rodrigo, algo así comentaron. No, chicos, no. Les explico lo siguiente. En un texto, estos dos textos, jóvenes, texto A, texto B, pertenecen a un mismo texto. Texto A, texto B pertenecen a un mismo texto. No, tampoco. Estos dos textos pertenecen a un mismo texto. ¿Y cómo se estructura? Y de hecho, la forma que yo les voy a explicar ahora, también se ha trabajado anteriormente, antes de trabajar textos dialectales en San Marcos, también se trabajaba esa forma. Y van a encontrar textos dialectales también con esa forma. Van a encontrar, no es muy recurrente, pero van a encontrar de repente en un mismo texto, por ejemplo, en un texto B, van a encontrar esa forma. Resulta que existen contraargumentos y argumentos. Contraargumentos y argumentos. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo voy a redactar un texto sobre la polémica muerte civil para los corruptos. Muerte civil para los corruptos. Muerte civil quiere decir que ya no va a poder participar en la vida política. No estoy hablando de pena capital, sino que ya no va a participar, ya no va a ser parte de la vida política del Estado. Esa es la polémica. Y mi tesis, o sea, yo estoy a favor. Mi tesis, a favor de ese tema polémico. Ya, tengan en cuenta esos dos puntos, Voy a empezar la redacción con un contraargumento. Según las evidencias noticiosas de otros países, esta medida, es decir, muerte civil para los corruptos, no ha resultado eficaz. Según la evidencia, noticiosa de otros países, esta medida, muerte civil para los corruptos, no ha resultado eficaz. Jóvenes, ese es un contraargumento. ¿Por qué es un contraargumento? Porque ese argumento se evidencia a favor o en contra de la muerte civil para los corruptos. A ver, lee el argumento, el contraargumento que he escrito. ¿Se evidencia a favor o en contra de la muerte civil para los corruptos? En contra. Y recuerdas mi tesis al principio que te dije, toma en cuenta. Mi tesis es a favor. Entonces, mi tesis es a favor. Y he empezado la redacción no con un argumento, sino con un contraargumento. Es decir, un argumento en contra de mi tesis. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? Estoy utilizando un argumento en contra de mi tesis. Ese es un contraargumento.
Estoy utilizando un contraargumento, un argumento en contra de mi tesis. Y continúo, ¿no? Sin embargo, hay estudios estadísticos que muestran con cifras los grandes resultados que se han conseguido, que se han conseguido con esta medida en regiones orientales. Por eso admito admito la ejecución de la medida. Bien, jóvenes, después de ese sin embargo, hay estudios estadísticos que muestran con cifras los grandes resultados que se han conseguido con esta medida en regiones orientales. Por eso admito la ejecución de la medida. Después de ese conector, sin embargo, ¿es una postura en contra o a favor de mi tesis? ¿Es un argumento en contra o a favor? Ok, a favor, exacto, a favor. Ahora, jóvenes, ¿se han dado cuenta que empecé la redacción con un contraargumento y luego con el argumento? Un contraargumento, un argumento en contra de mi tesis y luego con el argumento, ya. De la misma manera, se está trabajando aquí. Estos dos textos pertenecen a un solo texto. La autora ha empezado con un contraargumento, texto A, para tener su argumento a favor de su tesis. De texto A, contraargumento. Texto B, argumento. Claro que aquí se ha adaptado, ¿no? Para tener un texto dialéctico como tal. Texto A, texto B. ¿Me dejo entender, jóvenes? Sí, por eso es que tenemos la misma fuente bibliográfica. Por eso es que tenemos la misma fuente bibliográfica para los dos textos. ¿Por qué? Porque el texto A es un contraargumento y el texto B es un argumento, el argumento del autor. Y para efectos de este texto dialéctico se ha separado, ¿no? Texto A, texto B. Jóvenes, me confirman, por favor, para que no se vayan a loquear, profe, porque es el mismo autor y por qué está a favor, por qué está en contra. Así funciona. Ok. Se infiere del texto dialéctico que la disidencia entre ambos autores gira en torno. Disidencia, diferencia. ¿Cuál es su respuesta? A ver, árbol. Si tienen otra alternativa, me avisan. Árbol. Ya, a ver, vamos a ver. Si hay otra alternativa, avisen. Un paréntesis, chicos. En mi casa no hay niños. Y no sé quién estará viendo en la sala, Bob Esponja. O mi mamá o mi papá. Sí, ahorita que estoy dictando en el cuarto, estoy escuchando ese Bob Esponja. Y no sé quién estará viendo. Mi papá creo que es. Bien. A ver, avioncito. Se infiere del texto dialéctico que la diferencia entre ambos autores gira en torno a el derecho de disponer de los bienes propios y el impuesto a la herencia. Jóvenes, pregunto, texto A favor o en contra del impuesto a la herencia? Texto A favor o en contra del impuesto a la herencia? En contra, exacto. Y para el texto A, ¿el impuesto a la herencia no restringe o restringe la disposición de los bienes propios? Exacto, Darlene, restringe. Texto B, ¿a favor o en contra del impuesto a la renta? Perdón, impuesto a la herencia, renta. A favor. Y según el texto B, ¿el impuesto a la herencia restringe o no restringe la disposición de mis bienes? No, no restringe, porque pago el impuesto y hago y deshago lo que a mí me parezca con mis bienes. Genial, avioncito. Si tienen otra alternativa o te resultó confusa otra alternativa, avísame.
Avísame para revisar, para aplicar. No, todo está bien. Revise, no tengan miedo. No tienen otra alternativa. Ya, a ver, y si yo les pregunto, eh, ¿no con el texto B o con el texto A? Porque es impuesto a la herencia, no la herencia. O sea, si dijera, Rodrigo, si dijera la herencia y su impacto en el empobrecimiento de un país, o sea, solo herencia, sí, porque recordemos que el texto B está a favor del impuesto a la herencia, y ese impuesto favorece a los menos favorecidos, a los más necesitados. Funciona, o sea, funcionaría como tú me estás indicando si solamente dijera herencia y su impacto en el empobrecimiento de un país. Ahí sí, tendría relación con el texto B. Tendría relación con el texto B. A ver, ¿cuál es el detalle en la alternativa B? El impuesto a la herencia, ok, hasta ahí está bien, y su impacto en el empobrecimiento de un país. Pues solo se relaciona con un texto que es el texto A. Y sabemos que un tema polémico debe relacionarse con ambos. Y jóvenes, ¿por qué la respuesta no puede ser enanito? ¿Por qué? A ver, ayúdame. ¿Por qué la respuesta en el texto no puede ser enanito? La herencia en una sociedad liberal y el impacto negativo que determina. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto crucial en ambos textos? ¿Herencia, sociedad, economía o impuesto a la herencia? ¿Cuál es el punto crucial en ambos textos? Herencia, sociedad, economía, impuesto a la herencia. Ese es el punto crucial. Pregunto, ¿la alternativa E incluye el punto crucial? ¿Impuesto a la herencia? No. Ya por ese motivo se descarta la alternativa. Porque debe incluir el punto crucial, que en este caso es impuesto a la herencia. Bien. A ver, sigamos. Dice, en el texto la palabra desconocer, chicos, en el texto, con nota. Si tú has marcado ignorancia, eso es lexical. Desconozco, ignoro, eso es lexical. ¿Qué quiere decir lexical? Sin contexto. Si has marcado ignorancia, estás marcando lexicalmente, sin contexto, pero a mí me están pidiendo en el texto con nota, es decir, el sentido figurativo que se da en el texto. Revisemos. Aquí está. Por ello, el impuesto a la herencia desconoce la intención natural del ser humano constituir una familia. Entonces, el impuesto a la herencia, ¿considera o no considera? ¿Considera o no considera la intención del ser humano a constituir una familia? No considera, no considera. Entonces, chicos, si no considera, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la intención natural del ser humano a formar una familia? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Si no considera la intención natural del ser humano a formar una familia, ¿está de acuerdo o en desacuerdo? En desacuerdo. Si está en desacuerdo, ¿eso es o no es cuestionar? A ver, ayúdame. ¿Eso es o no es cuestionar? Si no considera, si está en desacuerdo a la intención natural del ser humano a formar una familia. Eso es cuestionar. Eso es cuestionar. La respuesta es cuestionamiento, según el texto. Ahorita te explico por qué no es nulidad. Sabía que ibas a estar en duda con la alternativa B. Ahorita te explico por qué no es nulidad. Nulidad. Jóvenes, ¿me dejo entender por qué es cuestionamiento? ¿Sí? Sí, Cristina, sí me dejo entender. Ok. Bien, ahora les explico por qué no es nulidad. Nulidad es sin valor o inexistente. Nulidad, sin valor o inexistente. Veamos. Recuerda, sin valor o inexistente. Aquí. Por ello, el impuesto a la herencia desconoce. Desconoce. ¿Eso qué quiere decir? Que la intención natural del ser humano no existe, es inexistente, porque si nosotros aplicamos nulidad, ¿qué quiere decir nulidad?
que no tiene valor o es inexistente. Y la intención natural del ser humano no existe, sí existe. Lo que pasa aquí es que el impuesto a la herencia no reconoce. Sabe que existe, pero no la considera. Está en desacuerdo. Por eso no optamos por nulidad, porque al aceptar esa alternativa, al marcar esa alternativa, estamos considerando de que no existe la intención natural, y eso no es cierto. Sí existe la intención natural del ser humano constituir una familia. Solo que aquí se entiende como no reconocer, desacordar, no estar de acuerdo. ¿Me dejo entender por qué no es nulidad? El término nulo ya es un término muy tajante, muy extremo. ¿Me confirman, chicos? ¿Sí? Si hay dudas, avisen. Ok. Pasamos entonces al numeral 3. Pasamos al numeral 3. De acuerdo con el texto B, incompatible, me piden incompatible, afirmar que una persona cuya situación económica le permite trabajar holgadamente, tranquilamente, sin trabajar. Recordemos el ejemplo, ¿recuerdas el ejemplo, el nieto de quién? A ver, ayúdame. ¿El nieto de quién era? Ya, por aquí me indican dedito, vamos, de Rockefeller, ¿no? El nieto de Rockefeller y comparando con la nieta de un indigente. Comparando con la nieta de un indigente. Yo les preguntaba a jóvenes, entre el nieto de Rockefeller, que puede vivir holgadamente sin trabajar, y la nieta de un indigente, ¿hay o no hay diferencia socioeconómica? Hay diferencia socioeconómica. Dime, ¿esa diferencia asegura que la nieta del indigente con facilidad pase a la clase media? Esa diferencia asegura que la nieta de ese indigente que tiene que trabajar todos los días de su vida pase a la clase alta, ¿no? Entonces, si no hay facilidad de que pase a la clase media, menos a la clase alta, ¿hay movilidad social? ¿Hay movilidad, movimiento social? Es decir, que pase a una clase, que ascienda de clase. No hay, no hay. ¿Qué dice la alternativa D? Indirectamente asegura la movilidad social. No, de hecho no asegura. Esa diferencia tan abismal, esa diferencia tan notoria, no asegura la flexibilidad de que esa persona, de que la nieta de ese indigente, pase con facilidad a la clase media, a la clase alta. No, no asegura la movilidad social. A ese movimiento de pasar a otras clases sociales se le denomina movilidad social. Y por esa gran diferencia que existe entre estos dos, es difícil, no asegura la facilidad de movimiento de las personas y todavía en pobreza extrema. Ahí está. Ah, no, revolución social, rebelión social, sí, 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 sí. Movilidad social, no, como les comentaba, es el movimiento que puede tener un grupo social a pasar a otros niveles sociales. Jóvenes, dudas que tengan con otra alternativa. De repente has tenido dudas con la alternativa A. Pero ya saben qué significa ahora movilidad social. Ya saben qué significa movilidad social. Ahora, para trabajar es movilidad laboral, movimiento laboral. O sea, si nos queremos referir al trabajo, movimiento laboral. Laboral. ¿De repente han tenido dudas con la alternativa A o me equivoco? ¿O no? ¿No? ¿No? Bueno, si no han tenido dudas, seguro, segura. ¿No has tenido dudas con otra alternativa? A ver, revisa si no has tenido dudas con otra alternativa. Ya, entonces si no has tenido dudas, yo sé que me puedes responder por qué la respuesta no es alternativa A. Si no has tenido dudas, yo sé que me puedes responder por qué la respuesta no es la alternativa A.
Ok, Rodrigo, ya está. Genial. Sí, sí, sí. Buena explicación. Concisa, directa, precisa. Es por esa razón. Entonces, y justamente dice, permite reflexionar, ¿no? Igual, permite reflexionar lo que ha hecho la autora, pues reflexionar a partir de ese ejemplo que puede ser válido aplicar un impuesto a la herencia. Bien, genial, Rodrigo. Siguiente. Si un gobierno regulara las riquezas acumuladas por un individuo a través de impuestos, de acuerdo al texto A, jóvenes, aplicar el impuesto según el texto A es transgredir o no transgredir la disposición que tengo sobre mis bienes. Exacto. Para el texto A, aplicar el impuesto a la herencia es transgredir, restringir la disposición que tengo sobre mis bienes. Entonces, si están restringiendo o transgrediendo, si restringen o transgreden la disposición que tengo sobre mis bienes, ¿estoy viviendo en una sociedad libre? ¿Estoy viviendo realmente en una sociedad con convivencia en libertad? No. Por lo tanto, también se transgrede o no se transgrede los principios de una sociedad en libertad. Se transgrede, se quebranta, se restringe. Baby. Según el texto A, el impuesto a la herencia transgrede mi disposición a mis bienes. Hacer y deshacer transgrede lo que yo pueda hacer y deshacer con mis bienes. Esto es que también transgrede los principios básicos de vivir en una sociedad en libertad. Bien. Siguiente, ya para terminar, si la acumulación de riquezas, si hay otra alternativa, dice, si la acumulación de riquezas impidiera que la mayoría de ciudadanos de un país gocen de los derechos fundamentales. Jóvenes, recordemos, según el texto B, según el texto B, el impuesto a la herencia permite o no permite que los otros ciudadanos gocen de sus derechos. Sí permite, exacto, ¿no? Según el texto B, el impuesto a la herencia permite que la mayoría de ciudadanos gocen de sus derechos. Bien. Entonces, si en un país se acumula y se acumula y se acumula riquezas, y esto más bien impide que la mayoría de ciudadanos gocen de sus derechos. Recordemos, para el texto B, ¿qué permite que la mayoría de ciudadanos gocen de sus derechos? ¿Qué permite? ¿Acumular riquezas o el impuesto a la herencia? El impuesto, exacto, Darlene. Para el texto B, ¿qué es lo que permite que los ciudadanos gocen de sus derechos? El impuesto. El impuesto. Entonces, para el texto B, en una situación donde se acumula riqueza y no se cobra impuestos, para el texto B, ¿habría o no habría motivo, razón para que en esta sociedad donde se acumula riquezas, ¿habría o no habría razón de aplicar impuestos? Bueno, el impuesto a la herencia. Sí habría razón, claro. Sí estaría justificado el impuesto, exacto. Sí estaría justificado el impuesto. Porque, Rodrigo, Joana, Cristina, porque así con el impuesto, ¿se impide que la mayoría de ciudadanos gocen de sus derechos? ¿O se permite que la mayoría de ciudadanos gocen de sus derechos con el impuesto a la herencia? Se permite que la mayoría de ciudadanos gocen de sus derechos fundamentales. Sí, bien, bien, bebé. Los babies marcaron baby. Los babies, exacto, Johanna. Los babies marcaron babies. Jóvenes, hasta aquí, ¿dudas? Hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Si todo está bien, confirmen. Si no hay dudas, pasamos al siguiente texto. Ok, Johanna, genial. Bien, bien, perfecto. Ok, Cristina, bien. Pasamos al siguiente texto. Ah, ok, Alex, ¿numeral 5? ¿Numeral 5, numeral 5? ¿O 4? Numeral 5, ¿no? La D, ya. ¿4 o 5? 5. A ver, vamos a ver. Alternativa D.
La acumulación de riquezas impide que la mayoría de ciudadanos de un país goce de los derechos fundamentales. La vida de los potentados, de los acaudalados, de los más ricos, sería el origen de las revoluciones por la equidad. Ah, este es contradictorio. Recordemos, ¿quiénes acumularían riquezas? ¿Quiénes acumulan riquezas? ¿Los más pobres o los potentados? ¿Quiénes acumulan riquezas? ¿Los más pobres o los potentados, los acaudalados? Potentados, acaudalados, millonarios, los potentados. Entonces, si los potentados son los que acumulan riquezas y justamente esto impide que la mayoría de ciudadanos gocen de derechos fundamentales, la vida de los potentados sería el origen, dice, sería el origen de las revoluciones por la equidad. Profe, podría ser, porque la vida de los potentados así de acaudalada, así de ostentosa, mucha riqueza, mucho dinero, puede ser la causa, profe, puede ser la causa de las revoluciones por la igualdad. De repente lo has tomado de esa manera, ¿sí? De que la vida de los potentados, de que acumulan muchas riquezas, demasiadas riquezas, puede ser la causa, puede ser el motivo de la generación de revoluciones por igualdad. Y de hecho tiene sentido, Alex. O sea, sí, de hecho tiene sentido, ¿no? Que esta puede ser una razón, ¿no? Una causa de revoluciones por la igualdad. Sin embargo, hay un detalle. Si bien es cierto, tiene sentido, ¿ok? Hay un detalle, que en el texto, ya sea en el texto A o en el texto B, tengo alguna premisa o alguna idea que me ayude a entender o a inferir de que con ciertas actitudes o con ciertas referencias se puede generar revoluciones, rebeliones. No, como te decía, tiene sentido, pero fuera del texto. Tiene sentido fuera de los límites del texto. Si en el texto no se menciona o si en el texto no tengo una premisa que me dé a entender ello, no cuenta, no cuenta. Claro, José, o sea, por eso les comentaba. Fuera del texto, sí, fuera del texto, sí, y no está mal, ¿no? Pero fuera del texto, ese es el punto, es decir, bien, 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 genial. Jóvenes, ahora sí, pasamos al texto 2. Uy, mira, qué bonito texto, texto mixto. Ese tipo de textos que te encantan, te emocionan, te apasionan. Siendo 3,12 hasta las 3,20. 3,12 hasta las 3,20. Revisamos bien, evaluamos bien y vamos por las 5 correctas.
Chicos, ¿ya está? 3:21. Ah, ok, ya está. A ver, veamos. Veamos. Dice, el mundo enfrenta una carrera contra el tiempo en materia medioambiental. En materia ambiental, teniendo en cuenta que 2030 es el año límite para frenar los efectos del cambio climático, los organismos dedicados a la protección del ecosistema han instado a los gobiernos de todo el mundo para adoptar medidas. En la actualidad, el reciclaje es una de las alternativas con mayor acogida. Una de las alternativas con mayor acogida. Según reportes de ONU Habitat, más de 200 ciudades han incrementado sus tasas de reciclaje de 40 a 80% a través de tácticas como la integración de recicladores. Dicha acción supone el ahorro de 2 millones de árboles por año e impacta de manera positiva, de manera directa, a 9 millones de personas. No obstante, el mayor progreso se visibiliza en 6 países europeos que han alcanzado niveles de reciclaje que superan 50% del total de sus desechos. A saber, estos son Suiza, Suecia, Austria, Alemania, Bélgica y los Países Bajos, los que tienen los mayores niveles de reciclaje. En el primer caso, ¿cuál es el primer caso? ¿Cuál es el primer caso? A ver, ayúdame, ¿cuál es el primer caso? ¿Austria? ¿Países Bajos? ¿Suecia? Suiza, exacto, Darlene. En el primer caso, el reciclaje llega prácticamente a 100%. ¡Wow! Gracias a las fuertes sanciones del gobierno para quienes no cumplan con esta norma debido a su obligatoriedad. 100%. Mira, qué eficaz. Las penalidades incluyen multas que superan $11.000 en los casos más severos. La posición de Suiza como pionera contemporánea del reciclaje en el mundo también tiene que ver con las facilidades y beneficios con las que cuenta esta práctica dentro del mismo país. Jóvenes, a ver, analicemos. El caso de Suiza, ¿es un caso eficaz o no es eficaz? Ha logrado reciclar prácticamente el 100%, un caso eficaz. ¿Cómo ha conseguido ese resultado? ¿Mediante charlas educativas, mediante publicidad educativa o mediante sanciones económicas? Según el texto. Sí. Sanciones económicas. Mediante, claro, mediante sanciones económicas. Pagan multas. Entre ellos se cuenta una minuciosa clasificación. Dice minuciosa clasificación de los contenedores que permite reciclar, aparte vidrio, aparte latas, aparte botellas plásticas. Jóvenes, si es aparte vidrio, aparte latas, aparte botellas plásticas, este reciclaje ha sido desorganizado u organizado. Organizado. Ahora, se ha logrado reciclar 93% de vidrio, 91% de latas, 83% de botellas plásticas. ¡Wow! Esos porcentajes, ¿son porcentajes mínimos, irrisorios, minúsculos o son porcentajes significativos? 93% de vidrio, 91% de latas, 83% de botellas plásticas, significativos. Jóvenes, por tanto, esta clasificación organizada ha resultado eficaz o no. Ha resultado eficaz. Sí. Además, el país cuenta con incineradores para el material que no puede ser reciclado desde el comienzo del siglo, los cuales generan energía en alrededor de 250.000 hogares. Como bien mencionaba hace un momento un compañero, no recuerdo quién fue, Alex, ¿no? Que mencionaba justamente la generación de energía a partir de ello, a partir de lo reciclado. Mientras que mientras los países europeos están a la vanguardia en lo que a reciclaje se refiere, Latinoamérica es la antítesis. ¿Por qué antítesis? ¿Porque también estamos ahí a la misma vanguardia o nuestro caso es todo lo contrario? Lo contrario. Opuesto.
de dichas prácticas, de acuerdo con reportes del Banco Mundial, los países de la región solo reciclan 4,5% de sus desechos, cifra muy reducida en comparación con el promedio mundial que alcanza el 13,5%. Este fenómeno también se debe al nivel de generación de basura que tiene un latinoamericano promedio. Según datos de ONU Habitat, cada persona en la región genera 1 kilo de desechos diarios, mientras que la región llega a 541.000 toneladas diarias, cifra que representa el 10% de la basura mundial. De acuerdo con la ONU, la situación de América Latina no sufrirá muchos cambios positivos, no sufrirá muchos cambios positivos en los siguientes 30 años, sino que, por el contrario, el problema se agravará mucho más. A caray. Entonces, según el texto, así como vamos, en los próximos 30 años, exacto, ¿no? No habrá mejora, va a ser peor. Entonces, ¿vamos a seguir produciendo el 10% de la basura mundial? ¿O en los próximos 30 años será más el porcentaje? Más todavía, ¿no? Más del 10%. Reciclaje en el mundo. Ahí tenemos los países que más reciclan. Suecia, Austria, Suecia, Austria, Alemania, Bélgica, Países Bajos. Y tenemos, mira, bueno, puede causar gracia, puede causar preocupación. Debe ser tan bajo nuestro nivel de reciclaje, debe ser tan bajo, pero tan bajo nuestro nivel de reciclaje, que en el cuadro no se compara con el nivel de reciclaje que se realiza en Latinoamérica, sino con el nivel de generación de basura, porque ahí sí hay datos considerables. Debe ser tan bajo nuestro nivel de reciclaje que no se compara, es tan bajo, ¿no? Que lo que se compara es con el nivel de producción, de generación de basura en América Latina. Aquí están los 5 países que producen más basura. Aquí es kilogramos diarios. Y los 5 países que producen menos basura. Es por kilogramo al día. El texto desarrolla principalmente. ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? Michi, ¿cuál es su respuesta? ¿No has leído el texto? No, criada. A ver, Johanna indica casita. Rubí también. Joaquín también. El notorio contraste. Notorio, sí, notorio, como les comentaba, es tan bajo nuestro nivel, debe ser tan bajo nuestro nivel de reciclaje que no se compara con ella, ¿no? Entre países europeos y latinoamericanos sobre el reciclaje de basura. Casita. Si tienen otra alternativa, si desean revisar alguna otra alternativa, me dicen. ¿La E? Ok, vamos a revisar, no hay problema, revisamos. Una crítica con respecto a las distintas políticas sanitarias con respecto a la basura a nivel mundial. Ya. Si hablamos de crítica, para que sea una crítica, el texto debería ser un texto argumentativo. Si hablamos de crítica, el texto debería ser un texto argumentativo. Cuando es un texto argumentativo, o cómo me doy cuenta que es un texto argumentativo, cuando el autor tiene una postura, ya sea a favor o en contra. Y en el texto encontramos una postura a favor o en contra, o en el texto el autor lo que hace es mostrarnos información. Es expositivo, información, exacto, Cristina, bien Mariera, es expositivo. Por lo tanto, la primera falencia en esta alternativa es la referencia crítica, porque no es un texto argumentativo. Crítica es para textos argumentativos. El texto no es argumentativo, sino es expositivo. Lo correcto sería informar, mostrar, evidenciar, exponer. Ahora dice, con respecto a las distintas políticas sanitarias, no hace una crítica, sino muestra.
evidencia las distintas políticas con respecto al reciclaje. ¿Me dejo entender, Carol? Esa es la razón. Y la primera razón es que, la primera razón es que no es un texto argumentativo para que se indique crítica. Lo correcto sería informa, expone. Jóvenes, ¿tienen alguna otra alternativa? ¿No? Ok, bien, sigamos. El término minuciosa con nota. Según el texto, chicos, según el texto. A ver, apuntamos. Diligencia, eficacia. Diligencia, eficacia. Presteza, urgencia. Integridad, totalidad. Prolija, minuciosa. Bien. A ver, me dicen avioncito, diligencia. Vamos a ver por qué es diligencia. Recordemos, jóvenes, esa clasificación se entiende que era desorganizada u organizada. Esa clasificación, vidrios, latas, botellas plásticas, organizada, ¿no? Organizada. El porcentaje de reciclaje en esos materiales, ¿es un porcentaje mínimo o es un porcentaje considerable? 93% de vidrio, 91% de latas, es un porcentaje considerable, 83% de botellas plásticas. Por lo tanto, podemos hablar de que es una clasificación con resultados eficaces, con resultados diligentes, con resultados eficaces, con resultados diligentes. Bien. ¿Por qué la respuesta no puede ser prolija? A ver, ayúdame, ¿por qué la respuesta no puede ser prolija? Exacto, Darlene, es lexical, no es según el texto, no es en sentido connotativo, figurativo según el texto. Es lexical sin contexto. Bien, Darlene, esa es la razón. Se deduce, se infiere solo de la infografía, nada más de la infografía, que los mexicanos, casita, ya. ¿Qué has hecho para que la respuesta se considere para usted casita? A ver, ayúdame, explícame. A ver, por aquí me indican avioncito, ya, también vamos a revisar. Vamos a revisar casita, arbolito también. Ok, Mariela me indica 1.16. Vamos a ver si es 1.16. Claro, ¿no? México 1.16, sí. Que es diario por 365 días del año. Y sí, se obtiene los 423.4 kilogramos de basura en un año que producen los mexicanos. Pregunto, jóvenes, la alternativa C, producen 423.4 kilogramos de basura en un año, ¿se indica directamente en el texto o a partir de esa interpretación que ha incluido realizar una operación matemática, se puede entender esa alternativa? A ver, ayúdame. ¿Es una idea literal del gráfico o a partir de la interpretación que ha incluido una operación matemática se ha logrado determinar esa idea? A partir de la interpretación, ¿sí? Profe, pero espérese, ¿qué? ¿Voy a multiplicar? ¿Eso es cierto? ¿Que así funciona? Si la pregunta lo amerita, sumo, resto, multiplico, regla de tres simples. Si la alternativa lo amerita, también. Va a depender del texto, de la pregunta o de la alternativa. Esa es, ¿está bien? Esa es la alternativa. Ahora, ¿qué sucede con la alternativa A? A ver, por aquí me preguntan, profe, ¿y si es año bisiesto? Siempre cuando tengas la información y no se aclare, por ejemplo, en este caso, el año bisiesto, toma la idea, el punto general, es decir, el concepto general, la idea general. No vamos a tomarnos en casos específicos o particulares, sino en general. En general normalmente es 365 días. Pero buen punto, de repente varios habrán estado preguntando, profe, ¿y qué pasa, no? Si es año bisiesto. Se toma el concepto general, la idea general.
No, Darlene, no es literal. ¿Cuál? ¿Te refieres a la alternativa C? ¿Sí? No es literal. ¿Por qué no es literal? Porque el hecho de implicar una operación matemática que no me indica, que no se indica literalmente en el texto, ya implica una inferencia, o sea, ya se cuenta como inferencia. Porque nos fijamos bien en el gráfico, y en el gráfico no me indica literalmente que se sume, se reste, se multiplique. Yo interpreto 1.16 al día, ok, el año tiene convencionalmente 365 días, una multiplicación. Claro, se infiere, no está literal. Una idea literal sería indicarnos, México produce 1.16 kilogramos diarios. Ahí sí. ¿Me dejo entender, Darlene? Si ya interpreto y eso incluye una operación matemática, pues lo tengo que hacer. ¿Qué sucede con la alternativa A? ¿Qué sucede con la alternativa A? Ocupan amplios espacios contaminados, usan amplios espacios contaminados. Jóvenes, la información que yo tengo es con respecto al uso de espacios contaminados o a la producción de basura. A ver, ayúdame, revisa el gráfico con respecto a México. La información que tengo es con respecto al uso de producción de basura, generación de basura. Pero de repente usted me dirá o lo pensará, pero profe, ya pues por eso mismo, ¿no? Si generan basura, si producen basura, esto no, esto no incluye necesariamente que ocupen, usen amplios espacios contaminados, no es un condicionante, no es un condicionante. ¿Y por qué digo que no es un condicionante? Porque no se indica en el texto y aparte de ello, como no se indica en el texto o no hay una premisa que la sustente, necesariamente la producción de basura va a estar condicionada al uso del espacio contaminado. Puede ser que sea una familia numerosa, viva en un espacio estrecho, en un lugar estrecho, y produzca de repente al día 10 kilogramos de basura, o 5 kilogramos de basura, o 3 kilogramos de basura. No hay una relación, no hay una relación de directa o indirecta, ¿no? De que más producción de basura, mayor uso de espacios contaminados, menos producción de basura, menor, no, es indistinto. Puede ser que de repente sea un espacio un espacio muy reducido, muy pequeño, y la producción de basura sea de 5, 10 kilos. Puede variar dependiendo de distintos factores. Darlene dice, a ver, veamos. También, exacto, también. Aunque, de hecho, algunos de ustedes de repente me pueden decir, pero profe, la generación de basura, la producción de basura genera enfermedades. La producción de basura, la generación de basura, profe, genera enfermedades. Sí, eso es cierto. Yo no te puedo decir que no es cierto, pero bajo la estructura del gráfico, según el lineamiento del gráfico, ¿podría funcionar esa idea? ¿Podríamos considerar esa idea? Bajo la estructura del gráfico, que la pregunta es por el gráfico, ¿no? Según el gráfico, valiéndonos del gráfico, no. Ustedes van a encontrar ideas que pueden ser ciertas o muy ciertas, pero si no están dentro de la información, dentro de la estructura, dentro del marco textual del texto, pues no la consideramos. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? Tengan en cuenta ese punto, jóvenes. Tengan en cuenta ese punto. Siempre con información del texto. Por más que sea una alternativa que en la realidad, en la vida real sea cierta, si no se circunscribe bajo los límites del texto, no lo consideramos. ¿Me confirman, Darlene, Carol, Mariela? Sí, vamos bien. Pasamos al siguiente numeral. A ver. A partir de la relación de la infografía y el texto. Infografía y texto. Es consistente sostener que los latinoamericanos, árbol, felante, bien, recordemos, infografía y texto. Jóvenes, recuerdan que en la infografía se indica que en los próximos 30 años
a Latinoamérica le va a ir mejor o la situación va a ser peor. La situación va a ser peor. La situación va a ser peor. Bien. Profe, ya pues, eso está en el texto lineal. Eso está en el texto continuo. Y en la infografía, ¿acaso también hay información que nos podamos avalar? Sí, claro. Producir basura. Producir basura latinoamericanos. Producir basura latinoamericanos. Esta alternativa está en el texto lineal. Esta alternativa también está en la infografía. Producir basura latinoamericanos. Jóvenes, pregunto, ¿en el gráfico tenemos información con respecto a la producción de basura de los latinoamericanos? ¿Sí o no? Sí, ahí está. Entonces también está en el gráfico. También está en el gráfico. Sí, hace poco me comentaba, no, profe, pero solamente está en el texto lineal. ¿Por qué voy a considerar como respuesta si no está en la infografía? Sí está, porque dice producción de basura latinoamericanos. Entonces, sí hay información en el texto lineal. ¿Tienes otra alternativa? Ah, por ahí vi elefante, por ahí vi elefante. A ver, van a emitir menos del 10% de la basura en 10 años. Uy, van a emitir menos del 10%. Eso es todo lo contrario, ¿no? Más bien, ¿eso sería compatible o incompatible? La alternativa es incompatible, ¿no? Incompatible. La alternativa D, a ver, ok, revisemos la alternativa D. Podrían imitar las medidas empleadas en Suiza para reciclar basura. Berlín, sí, funciona bien, pero, ¿funciona bien para ambos formatos o solo para el texto? Solo para el texto, exacto. Solo para el texto. Y la pregunta es, ¿solo según el texto o según el gráfico y el texto? Ambos formatos. Entonces, debo tener en cuenta ello y debo respetar. Siempre, siempre, jóvenes. De acuerdo a lo que me piden, según lo que me piden. Así tiene. Ok, bien. 10. Si las autoridades peruanas quisieran implementar medidas eficientes de reciclaje de basura, medidas eficientes. Jóvenes, pregunto, qué país llegó al prácticamente el 100% del reciclaje? Suiza. Suiza ha tenido resultados eficientes. ¿Qué hizo Suiza para tener esos resultados eficientes? ¿Qué hizo Suiza? ¿Emitió publicidad educativa? ¿Charlas educativas? No, sanciones económicas, multas. Entonces, si Perú quisiera conseguir los mismos resultados eficientes, debería seguir los pasos de Suiza. Por lo tanto, ¿qué debería hacer? Aplicar sanciones económicas, multas, baby, ¿no? Deberían implementar medidas punitivas. Punitivas, castigos, económicos, sanciones económicas, muy severas, que en los casos más severos era algo de 11.000, ¿no? Algo de $11.000, wow. La C, a ver, tendrían que colocar contenedores en cada esquina de la... Ah, ya. La pregunta dice, si las autoridades peruanas quisieran implementar medidas eficientes, nosotros, según el texto, nos hemos percatado que el país que ha conseguido resultados eficientes es Suiza. ¿Y Suiza cómo ha conseguido esos resultados eficientes? ¿Cómo ha conseguido, recordemos aquí, cómo ha conseguido esos resultados eficientes? ¿Cómo ha conseguido? Aplicando medidas punitivas. Esa es la principal razón, las multas, exacto. Ese es el principal motivo, ese es su base, su base. Ya luego vienen otras medidas secundarias, pero su base es la aplicación de multas. Luego ya vienen otras medidas, no como la clasificación de residuos para reciclar, pero la base son las multas. Por lo tanto, si estamos en busca de una medida eficaz, si estamos en busca de medidas eficaces, no solamente se va a conseguir la eficacia con contenedores, sino con aplicación de multas, como hizo Suiza. ¿Me dejo entender? No me están pidiendo cualquier medida,
Me están pidiendo la medida eficaz, la que sí realmente vamos a tener resultados eficaces, como en el caso de Suiza. Bien, jóvenes, pasamos al texto 3, me avisan, pasamos al texto 3, siendo 3,47 hasta las 3,55, ¿sí? Ok, entonces hasta las 3,55. Revisen bien, evalúen bien y vamos por las 5 correctas.
Todos están. Ok, 4 confirmaciones. ¿Quién más? Ya está. Ok, bien. Jóvenes, según el texto, el incremento del comercio digital, del comercio virtual, ¿se dio como consecuencia de la COVID o es que ya 4 años antes se venía dando? Chicos, ok, Alex, no se ha dado como consecuencia de la COVID. Ya se venía dando 4 años antes. Y el texto dice 2020, o sea, es como 2017, ¿no? 2017 ya se venía dando el aumento del comercio digital, del comercio virtual. Ahora, con la COVID, ¿se mantuvo el mismo nivel, el mismo ritmo de aumento o con la COVID el ritmo de aumento, la velocidad? Uf, exacto, Rui, se impulsó. Claro, aumentó, sí, aumentó, pero no al mismo ritmo de hace 4 años antes, sino que con la COVID la velocidad de aumento se disparó, fue mayor, un mayor impulso. Bien. Jóvenes, en el gráfico se está contemplando sierra, claro, más de lo normal, más de lo que se estaba dando en los últimos años. Se está considerando todas las regiones de la costa, tampoco, tampoco, ¿no? ¿Cuál es la idea central del texto? A ver, por aquí me indican árbol. ¿Quién más? Arbolito. Ya. Ok. Está bien, sí, sí, está bien. Árbol. El significativo repunte del comercio electrónico en el Perú de los últimos 4 años. Sí, repunte, aumento. A ver, aquí. En la lectura la palabra disparado alude, chicos, aquí dice, con la COVID se ha disparado su ascenso. ¿Ese término disparado se refiere al aumento o se refiere a la velocidad? A la velocidad de aumento. A ver, revisen. ¿A qué se refiere? ¿Al aumento o a la velocidad de aumento? A la velocidad, exacto, Rodrigo, se refiere a la velocidad. Entonces, si se refiere al ritmo, a la velocidad de aumento, ese ritmo, esa velocidad ha sido menor o mayor velocidad. Mayor velocidad ha aumentado no al mismo ritmo de antes, sino a un ritmo más mayor. Por lo tanto, si se refiere a la velocidad, si se refiere al ritmo de aumento, a la velocidad de aumento, ¿cuál es la respuesta? ¿Crecimiento, incremento o rapidez? Rapidez, rapidez, porque está aludiendo al ritmo de aumento, a la velocidad de aumento, no al aumento en sí, porque el aumento en sí ya se venía dando, ¿no? De acuerdo con lo planteado en el texto y el gráfico, es posible sostener que el desafío principal, ¿cuál creen que es la tarea principal? Según el texto, ¿el comercio digital se da en todo el Perú o avanza a paso lento en el interior del país? Avanza a paso lento en el interior del país y también se evidencia en el gráfico, porque en el gráfico no tenemos a regiones de la sierra, regiones de la selva y tampoco tenemos todas las regiones de la costa. Por lo tanto, es un desafío, es una tarea hacer crecer la industria en el interior del país. ¿Sí? Bien. Chicos, ese 9% que indica otros incluye sierra, selva. Ese 9% que indica otros incluye sierra, selva. ¿Nada más? ¿O también incluye
Exacto, Rodrigo. Falta parte de la costa. Faltan otras regiones de la costa que no se incluye en el gráfico. Entonces esta idea es incompatible. Lo correcto sería, no, parte del 9% sea considerados en otros, pertenece a la sierra y a la selva peruana, la parte de ese 9%. Pero me dice todo el 9%, así que no es cierto, porque falta ciertas regiones de la costa. 2, recuerdo que me están solicitando incompatible. 2, numeral 2, ¿compatible o incompatible? La mayor cantidad de compradores digitales se concentra en las ciudades de la costa. Es compatible. 1, incompatible. 3, los compradores de Lima cuentan con mejores canales de envío para los compradores por internet. Chicos, si yo vendo y ustedes me compran el producto por internet, ¿quién debería tener el mejor canal de envío? Valga la redundancia, para enviar el producto. ¿Ustedes que compran o yo que vendo? A ver, ayúdame a analizar. El que vende, claro. Yo que estoy vendiendo, el que vende, los que venden. Entonces los vendedores deberían tener mejores canales de envío para, valga la redundancia, trasladar, enviar sus productos. ¿Y qué dice en el numeral 3? Los compradores, ¿no? Los compradores no deben tener los mejores canales de envío. Quienes deberían tener los mejores canales de envío son los que venden los productos. Incompatible. A partir de la lectura puede inferirse. Chicos, si ha aumentado el comercio digital, es porque hay más vendedores o hay más compradores. A ver, ayúdame a analizar. Si ha aumentado el comercio digital, es porque hay más vendedores o hay más compradores. Por lo tanto, si hay más compradores, esto es, ¿hay más oferta o hay más demanda? ¿Hay más oferta o hay más demanda? Hay más demanda. Entonces, si hay más compradores, si hay más demanda, yo que soy el vendedor, ¿voy a seguir manteniendo mis precios o muy probablemente voy a cambiar mis precios porque hay más gente que me pide, hay más gente que me compra? ¿Cómo funciona convencionalmente la ley de oferta y demanda? Claro. Lo más probable no es que cambien los precios, suban los precios, porque hay más gente que solicita el producto, porque hay más demanda, más compradores. ¿Cuál es su respuesta? Dedito. Jóvenes, ¿por qué la respuesta no podría ser casita? ¿Por qué la respuesta no podría ser casita? Dice, 2010, no muerdas. El 2019 fue un año muy rentable en lo que se refiere al comercio electrónico, dado que creció 15 veces. Ah, no, Alison, parece, pero no está explícito. Ya. En el texto dice en un año o en una década. A ver, revisen esa información en una década. Y dice 15 veces o casi 15 veces. A ver, revisen. Dice 15 veces o casi 15 veces. Casi. Entonces, esta no es ni inferencia ni compatible. Más bien es incompatible. Porque está tergiversando. Jóvenes, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Ok, chicos.